Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren en magnífico estado después de lo que hemos podido disfrutar esta mañana y del merecido también descanso y asimilación. Esta tarde vamos a tener ocasión de poder contemplar y participar de una mesa redonda que tiene el propósito de reflexionar desde la filosofía en estos retos del humanismo. Lo haremos también, como nos ha explicado la directora de esta escuela, Juana Sánchez. Esta mañana tendremos ocasión de que haya también mesas redondas dedicadas a otros aspectos, pues ahora es al mundo de la filosofía, ¿no? En nuestra mesa están personas aquí presentes que nos van a tocar aspectos muy profundos de muchas dimensiones del ser humano desde la filosofía. En primer lugar, escucharemos a doña Carmen García Villuela, María del Carmen García Villuela, que aunque esta mañana ya también pudo intervenir y ser conocida como la superiora general de las misiones asidentes, pero le voy a presentar un poquito desde este aspecto académico. Ella es filósofa, es licenciada en filosofía por la Universidad Complutense y su doctorado está en el ámbito de la filosofía española. También es licenciada en estudios eclesiásticos y hizo la especialidad de teología, en teología de dogmática en la Universidad de San Dámaso. Ella es investigadora en la Escuela IDENTE y desarrolla todo lo que es como vicepresidente de la Fundación Fernando Rielo, desarrolla muchos campos de la Fundación en distintos ámbitos, ¿no? Y sobre todo ha participado de los congresos de metafísica mundiales que hemos ido organizando. Bueno, voy a presentar a todos de una manera breve para poder dar lugar, no comernos el tiempo de las distintas comunicaciones, que tendrán aproximadamente entre un cuarto de hora a 20 minutos, pues para poder luego hacer el diálogo, que también será un complemento muy bueno. Pues cuando quieras, María del Carmen. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Me van a permitir básicamente leer, porque cuando no hago esto, pues me como el tiempo. Entonces, vamos a ver, ¿así? Me oyen mejor ahora, ¿verdad? Bueno, el tema es amor y conocimiento como vínculo metafísico y místico, y una serie de sugerencias desde la tradición mística española. La profunda relación entre amor y conocimiento es un tema que me parece expresa una clave del humanismo y en el que Fernando Rielo hace, a mi juicio, una relevante aportación. Habría que profundizar en lo que se entiende por amor y por conocimiento, pues ni el amor se puede reducir a mero sentimiento, ni el conocimiento a mera capacidad de la razón, como forma primordial de la inteligencia humana. Varios son los filósofos que han querido ensanchar el concepto de razón. Ya los vitalistas Ortega y Nietzsche se quejaban del abuso que la filosofía occidental había hecho del mismo por alejarse de la vida, y aportaron la razón vital. Zubiri, con su idea de inteligencia sentiente, también huyó de la excesiva logificación de la inteligencia, rompiendo viejos dualismos entre la sensibilidad y la intelección en la aprehensión primordial de realidad como impresión sentiente. Esta mañana nos decía el cardenal que el sentir y no el entender, nos dijo en un momento determinado, porque ciertamente lo primero es el sentirse ser. Antes de haber entendido nada sobre el tema, nos sentimos ser, nos sentimos persona. Bueno, pues esto ya es una forma de conocimiento inicial. También María Zambrano desarrolló una razón poética queriendo superar las redes del reduccionismo racionalista. Fernando Rielo se sitúa igualmente en un plano muy diferente a los dualismos
y excesos empiristas e idealistas. Huye de la abstracción, de separar la inteligencia de la vida, pero también huye de separar la razón de la creencia y de la fe, como caminos incomunicables. Siempre se opone, ¿no? Se pone razón y fe como algo opuesto, pero no es así. Su modo de entender el conocimiento es muy amplio y profundo. Su aportación se centra en que el hombre posee una conciencia ontológica, como hemos oído esta mañana la doctora Sánchez Gey, que es la raíz de las facultades y el fundamento de su mutua apertura. O sea, tenemos unas facultades en mutua apertura, pero tenemos una raíz que es la conciencia ontológica. Es ante todo vital conciencia de la alianza ontológica entre el absoluto que le constituye, aunque no tenga siempre visión explícita de su radical apertura a la divina presencia que le hace persona. Para Fernando Rielo, somos personas porque la presencia del absoluto en nuestro espíritu nos constituye como personas. Así pues, el hombre es alguien con conciencia de alguien, ya lo oíamos esta mañana, antes que solo autoconciencia o conciencia a secas. Es un ser finito por su naturaleza formal, pero abierto trascendentalmente al infinito. Por ello, la epistemología que aporta Fernando Rielo es un modo originario de razón mística, si es que queremos utilizar esta forma usual de expresión, aunque no le demos el sentido preciso que en él, en Fernando Rielo, cobra. Por otra parte, el amor lleva consigo su propia revelación, la cual necesita de la inteligencia para asumir su rectitud y su verdad. Pero exige que sea una inteligencia amante, porque en el amor hay algo específico que nos permite entrar en contacto con un principio superior, y tal contacto se convierte en fuente de conocimiento. Esta mañana la doctora Sánchez Gey decía que nos hablaba del principio epistemológico, que es el absoluto para los seres humanos, ¿no? Es un principio epistemológico. Para conocer el amor originario, hemos de tener en cuenta lo que conocemos en nuestra experiencia ordinaria de la naturaleza y estructura del amor. Por una parte, el principio del amor es el don del espíritu. Por otra, el comienzo de todo acto humano es la plenitud de una comunión. Es un conocimiento personal y experiencial. De este modo, el amor a Dios obliga a participar en su amor a los hombres, y la percepción del amor verdadero a los hombres obliga a captar un amor que lo precede, un amor originario que expresa el vínculo constitutivo de un amor filial. El tema de la filiación es fundamental en el hombre, porque todo hombre no es solo el fruto del amor de sus padres, sino fruto de un acto de amor explícito de Dios. El conocimiento del amor en la tradición española, la tradición mística española. Elegimos como perspectiva para tratar este tema tan amplio y profundo algunos de los elementos de la tradición mística española. Si tomamos la visión mística de San Juan de la Cruz, vemos cómo la dinámica de su magnífico canto espiritual estriba en el amor, en que el amor es el que da sentido a la existencia del hombre y a nuestro conocimiento de Dios. Fuimos creados por amor, para amar y ser amados. No hay plenitud posible fuera del amor de Dios. La trayectoria de este amor sigue el desarrollo del conocimiento de Cristo. El resorte que mueve la vida del hombre es poder amar en plenitud y encontrar correspondencia plena, nos dice San Juan de la Cruz. No se revela solamente Cristo en esta comunión de amor, sino que también el hombre se descubre y se conoce a sí mismo. Cuando el amor llega a plenitud, la persona es finalmente ella misma, porque estamos, en cierto modo, como decía Ortega, haciéndonos, ¿no? Haciéndonos persona, haciéndonos más persona, más hombre, más ser, haciéndonos a lo largo de nuestra vida. Dios transforma al hombre, le da su amor y le hace amar con el amor propio de Dios. Es decir,
Es impresionante pensar que yo puedo amar con el amor de Dios, el suyo, no el mío, que está mezclado con muchas cosas, ¿no?, que no son amor. Intereses, orgullo, envidia, lo que fuera. Cada uno sabe lo que tiene dentro. Pero el amor de Dios, el puro amor de Dios, nos es vertido en nuestro espíritu, nos dice San Pablo, para poder llamar a Dios Padre. Porque si nos llamaríamos Dios, Señor o no se sabe qué. Pero llamar a Dios mi Padre, eso es un don del Espíritu Santo que se llama amor, es el don de Dios. Lo que dice Cristo, si conocierais el don de Dios. Es una experiencia que sobrepasa nuestra capacidad. Poder dar, hacer, ser más de lo que uno por naturaleza propia es. Este es el límite que tendríamos si no fuera porque el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad rompe ese límite, rompe el límite, nos hace poder ser más de lo que somos. Este amor que da sentido a la propia existencia se convierte al mismo tiempo en vocación y forma eminente de servicio. Para Fernando Rielo, el misticismo empírico del siglo de oro español tiene su expresión en tres peculiares formas. En San Ignacio de Loyola, el espíritu implícito de cruzada. En San Juan de la Cruz, la elevación a ontología de la experiencia mística. En Santa Teresa de Jesús, la entrada del misticismo en el castellano popular. Otra cuestión que caracteriza a la mística española es la denuncia de una verdadera metafísica. La relación de las personas divinas con la persona humana posee valor de principio. Mi concepción genética del principio de relación, dice Fernando Rielo, que tiene por axioma la definición entre sí de las personas divinas y a su vez la presencia constitutiva de éstas en el elemento creado de la persona humana, o sea, presencia constitutiva, somos como somos, lo que somos, persona, porque su presencia nos está constituyendo como personas. Perdonar que lo repita, pero es que para mí cada vez me maravilla más, y llevo años pensándolo. Es históricamente inseparable de la experiencia individual de nuestros místicos. Esta característica es sustancial dato que, definiendo a la España Iglesia mística, le otorga una específica misión que le da dimensión universal. La misión reside en la indisoluble unión dentro del campo de la realidad humana de la metafísica con la mística. En su importante obra Historia crítica del pensamiento español, en el capítulo del tomo 2, dedicado al misticismo español, José Luis Avellán señala que la corriente mística que tuvo su máximo esplendor en la segunda mitad del siglo XVI con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz es uno de los fenómenos más característicos de nuestra cultura. Muchos hispanistas afirman además que la mística es la verdadera filosofía de España. Los grandes pensadores españoles del siglo XX, y en especial Miguel de Unamuno, han expresado su gran interés por la mística y en concreto por San Juan de la Cruz y su concepción de que nuestra filosofía está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística, sobre todo, y no en sistemas filosóficos. Hay una tradición, esto es fin de la cita, de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida. Hay una tradición en el pensamiento español que cuando habla de amor y de conocimiento bebe más de la tradición judeocristiana que de la griega. Ya saben ustedes que conocimiento en la tradición hebrea es posesión amorosísima, entrañación, unión máxima. Esto entre hombre y mujer, entre Dios y nosotros, eso es conocimiento, ¿no? Se acerca más al sentido con que se expresa en la Biblia la palabra conocer, entendida como entrañamiento, que a la griega, entendida como razón o intelección. Afirma José Luis Avellán que desde el punto de vista filosófico,
El sistema místico de San Juan de la Cruz tiene una aportación interesante, que es la elaboración completa y detallada de una teoría del conocimiento de Dios. Uno de los aportes importantes es la doctrina del conocimiento intelectivo directo, según la cual la entidad íntima de la cosa es por sí misma formalmente inteligible, sin necesidad de operaciones abstractivas intermedias. Esta tesis se entroncaría con el problema del conocimiento simbólico, que es el tipo de conocimiento místico por excelencia. Nuestro gran pensador, Miguel de Unamuno, se pregunta: ¿cómo llegamos nosotros al auténtico conocimiento? Y responde: a través del amor llegamos a las cosas con nuestro ser propio, no con la mente tan solo. Las hacemos prójimos, y de aquí brota el arte que vive en todo, hasta en la ciencia. Unamuno nos dice que, al igual que el místico por amor conoce la verdad, afirma que solo se puede llegar a la verdad de los seres, a lo que son, a sus entrañas, por amor. Y dice así Unamuno: ¿cómo se olvida que las cosas son, que tienen entrañas? Cuando oigo la queja de mi prójimo, siento dolor en mis entrañas, y a través del amor, la revelación del ser. A través del amor llegamos a las cosas con nuestro ser propio. Fin de la cita. En su interés por la mística castellana, afirma que ésta no parte de la idea abstracta de lo uno, ni directamente del mundo, de las representaciones, sino del conocimiento introspectivo de sí mismo, cerrando los ojos a lo sensible. Esto es importante, cerrando los ojos a lo sensible. Fernando Rielo dirá que conocemos con el espíritu, no sin la dura condición de los sentidos. Dura condición, la necesitamos, pero es dura condición. Y aún a lo inteligible, para llegar a la esencia muda y centro del alma, que es Dios, y en ella unirse en toques sustanciales. Es relevante que Miguel de Unamuno hable de toques sustanciales, cuando es la forma en que los místicos se expresan también de esos encuentros que tienen con Dios. No se trata aquí de una introspección psicológica, sino más bien de un examen de conciencia espiritual. Aquella supone un ensimismamiento, y este supone una trascendencia, un éxtasis, un salir fuera de mí para hallarme en Dios, por amor. Este salir fuera de mí no significa, por otra parte, un enajenamiento, puesto que Cristo confirma su presencia y la del Padre en el interior del hombre, en su espíritu. Si alguno me ama, dice Cristo en Juan 14:23, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. No es que pasan de largo, es que hacen morada en nosotros. Es lo que los místicos subrayan cuando afirman: conózcame, Señor, a mí, y conocerte he a ti. La pregunta que se hacía San Agustín, y que podemos poner en labios de don Miguel, era: ¿cómo podemos conseguir la certeza? Es decir, ¿cómo es que somos capaces no solo de conocer con certeza verdades eternas y necesarias, sino también de conocerlas como tales? A través de la experiencia interior, de la autoconsciencia, responde él. Los dos fines que pretende lograr San Agustín, el conocimiento de Dios y el conocimiento del alma, requieren una única investigación, puesto que Dios está en el alma y se revela en la más recóndita intimidad de la misma. Buscar a Dios es buscar el alma. Bueno, conocido es la frase de él: yo te estaba buscando fuera y te tenía dentro, decía él, ¿no? Y se revela en la más recóndita intimidad de la misma. Buscar a Dios es buscar el alma, y esto supone replegarse sobre sí mismo, reconocerse en la propia naturaleza, confesarse. La verdad es al mismo tiempo interior al hombre y trascendente a él. Dios se revela como verdad a quien busca la verdad, y se ofrece como amor a quien ama. La búsqueda de Dios no puede ser solamente intelectual, es también necesidad de amor.
Aquí está el nudo de la investigación acerca del alma y de Dios. No es posible buscar a Dios si no es sumergiéndose en la propia interioridad y reconociendo el verdadero ser propio, que resulta ser a la vez el mismo reconocimiento de Dios como verdad y trascendencia. Esta posibilidad de buscar a Dios y de amarle está además fundada en la misma naturaleza del hombre. María Zambrano es otra de las figuras del pensamiento español que nos aporta luz a esta relación entre amor y conocimiento. La nueva filosofía que profetiza esta pensadora, que supera el racionalismo con el rescate de la persona humana y va en búsqueda de la verdad, ha seguido la razón mediadora de Séneca, pero presagia la fe y esperanza cristianas poniéndose al servicio del hombre. La razón poética es entonces el puente que pretende entrelazar razón y amor. Este nuevo saber es, por tanto, un saber de enamoramiento, que enamora la vida, un saber de reconciliación y entrañamiento, lo que solo amando se puede llevar a cabo. Esta es la propuesta de María Zambrano. En la unión de razón y corazón, en este amor, que es conocimiento y acción en fe, se puede encontrar la solución a tanta agonía. Fin de la cita. El amor en María Zambrano va mucho más allá de un afecto o de un sentimiento. Viene a ser, nos dice la comentarista, me refiero a la doctora Otón Parés, el motor tanto del conocimiento como del sentir. Aportación de Fernando Rielo. La epistemología de Fernando Rielo, que se fundamenta en su metafísica genética y está en íntima relación con su definición mística del hombre, que también se asienta en aquella, parte de que la divina presencia constitutiva en el ser humano es la que da forma, perdurabilidad y sentido ontológicos al conocimiento humano. El ser humano es constituido por la inhabitante presencia divina del acto absoluto en el ser personal, a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Si nuestro ser personal es imagen, nos dice Fernando Rielo, es imagen y semejanza de las personas divinas, también nuestro conocer es imagen y semejanza del conocer divino. El conocer divino es absoluta visión formante de nuestra visión, la cual es finita, la nuestra, claro, en virtud de la divina presencia constitutiva. Pero nosotros, por nuestra misma condición limitada, esta visión que se da en nuestro espíritu no es absoluta. Tenemos limitaciones en el proceso del acto de pensar debido a nuestro límite formal, en el que están presentes nuestros sentidos internos y externos. Pero aunque no es absoluto, es posible nuestro conocimiento de la inmanencia y trascendencias divinas, porque la Santísima Trinidad es tan inmanente como trascendente al espíritu humano. Ya hemos dicho que el acto de conocer para Fernando Rielo no se reduce a su carácter racional, emotivo, sensitivo, etc., sino que éste es originariamente unitivo, convivencial, espiritual. Esto no quiere decir que nuestro espíritu sea puro, no somos espíritu puro, sino un espíritu psicosomatizado. Esto es un espíritu que asume ontológicamente las funciones psíquicas y orgánicas de nuestra naturaleza humana, dándoles unidad, dirección y sentido a la integridad de la naturaleza humana. Así que cuando la inteligencia humana es de naturaleza espiritual, no está exenta de su carácter sensible para conocer las cosas sensibles. Nuestra inteligencia tiene dos funciones: la intuición, que es apertura psicoespiritual de la inteligencia humana a la inteligencia divina, y la razón, que es a su vez cerebración de la inteligencia o función psicosomática de la misma. Nos dice así Fernando Rielo: las facultades y sentidos son las ventanas de nuestro conocimiento, pero no bajo la razón de conocer a través de esas ventanas la realidad del mundo, la realitas mundi. Antes bien, en el sentido de la limitación que el reducido marco de una ventana supone para nuestro conocimiento
de todo el entorno. La vista por una ventana es parcial porque no puedes ver arriba, abajo, a derecha, a izquierda. Hay que salir del edificio para contemplar todo el exterior. Lo mismo sucede con nuestro conocer espiritual. El conocimiento místico requiere salir de nosotros mismos para entrar en la realitas celi, la realidad del cielo. La persona humana no guarda una relación extrínseca o accidental con el sujeto absoluto, sino una relación que intrínsecamente se conforma como persona. Por tanto, decir persona humana es hablar de una comunicación connatural, abierta y conformadora entre el ser humano y el sujeto absoluto. El conocimiento místico es para Fernando Rielo el supremo conocimiento ontológico. Nos dice así: la experiencia mística es comunicación compenetrativa de la divinidad con nuestra deidad. Esta comunicación compenetrativa es metafísicamente de las personas divinas entre sí y ontológicamente de nuestra mística esencia, sustancia, existencia y naturaleza con la esencia, sustancia, existencia y naturaleza divina. Fernando Rielo, en un poema suyo, nos dice: no quiero solo verte, sino entrañarme contigo. Esta es la unión transverberativa que conocemos también en Santa Teresa de Jesús y otros místicos. Entrañarme contigo, no solo verte. Voy a la vida eterna solo para verte, no. Yo quiero entrañarme contigo. Y esa entrañación empieza ya aquí, en los distintos grados de unión con Dios, por amor, por gracia de Él, por don de Él. Pero como decíamos antes, el amor se da a quien ama. La visión de las cosas se da a quien las busca también, ¿no? La comunicación compenetrativa es comunicación de amor que viene corroborada por las Sagradas Escrituras. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos dice San Pablo en Romanos 5:4. Esta comunicación es la carismaticidad que se proyecta en la mente por medio de la revelación, en la voluntad por medio de la fruición, en la libertad por medio de la unción. En esta relación de amor se encuentra la motivación máxima para el crecimiento del hombre en su realización personal. El amor es lo que une, lo que sintetiza, lo que atrae, lo que nos guía, lo que motiva. ¿Pero de qué amor estamos hablando? Entre las características del amor destaca: primero, el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Segundo, el amor remite siempre a otra realidad más íntima y profunda de la que aparece ante los ojos. Tercero, el amor es relación y es vínculo, no es estructura o forma externa, aunque necesite de estas para comunicarse. Cuarto, el amor es estático, me hace salir de mí para unirme a. Quinto, lo propio del amor es la forma de presencia de una persona en otra. Y claro, como nos decía aquí esta mañana la doctora Sánchez Hayes, nos dice Fernando Rielo, no es lo mismo presencia del absoluto, si hablamos en términos filosóficos, o de Dios, de la Trinidad, si hablamos en términos de la fe o de la teología, no es lo mismo su presencia, que la tenemos ya constitutivamente en nosotros, que poseerle. No es lo mismo. Para poseerle se necesita un acto de libertad, primero de Dios, que nos ha creado libres para unirse con nosotros, y de nosotros para unirnos con Él. Y la libertad no es hacer lo que me da la gana. Para mí es elegir lo mejor, no lo peor. Y si no elijo lo mejor, por ejemplo, comprarme lo mejor es porque no tengo dinero, ¿verdad? Pues si no elijo lo mejor en otros ámbitos es porque estoy esclava de algo y no lo puedo hacer. O sea, la libertad es elegir lo máximo, no lo mínimo. Bueno, pues poseerlo a Dios, poseerle,
es compenetración, es entrañamiento con el principio de mi ser, de mi creación tal, y el principio etimológico, que es de lo que estamos tratando ahora. Todas estas características nos hablan de cómo el amor es clave del conocimiento ontológicamente entendido, e incluso clave para abrirnos a todo tipo de conocimiento, desde el conocimiento de Dios al conocimiento de cualquier realidad ya celeste, ya de este mundo. Termino enseguida. El giro epistemológico que nos presenta Fernando Rielo está en contexto con la definición mística del hombre. Es en el espíritu psicosomatizado creado por Dios e inhabitado por su divina presencia, donde le constituye como persona y donde se comunica con él y le hace conocer verdaderamente todas las cosas. Por ello, a mayor unión con las personas divinas, mayor conocimiento, mayor visión. Y es que la inteligencia requiere de mucho amor para saber contemplar la verdad, que se esconde en lo sencillo de la existencia humana, en lo cotidiano, lo frágil, y eso solo se aprende si sabe ser un buen discípulo para aprender cada día de lo que le inspira a Dios en lo profundo de sí mismo. Se requiere una vida interior, un estado de recogimiento, es decir, de oración. La oración es estado de amor, y por tanto de ofrenda, y por tanto de diálogo. Y bueno, no vamos a hablar ahora de la oración, pero es bellísima la oración, porque es estado de amor, por eso es tan bella. Para estado de recogimiento, para dar forma a nuestra visión con una visión en la que se identifican amor y verdad. Hay que poder percibir la inspiración que el Absoluto nos quiere regalar en nuestra consciencia, y esto sucede cuando el hombre está libre de perturbaciones y reductivismos y prejuicios y etcétera, etcétera, y está en estado de amor. Esto es, en estado de apertura máxima para ver toda verdad, bondad y hermosura que Dios ha impreso en su creación. Esto es lo que queda entrañado en la razón mística unitiva que desde el amor nos lleva a la revelación de la verdad de todas las cosas. Fin. A Fernando Rielo. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por esta magnífica comunicación que ciertamente nos toca en el fondo de nuestro ser y de nuestro vivir, y no solamente a nivel conceptivo o conceptual, sino a nivel totalmente esencial, vital, metafísico también. A continuación va a ser el profesor, el doctor, don José Luis Fernández Fernández. Él es, bueno, tiene un largo currículum. Yo voy a ser muy breve en la presentación de cada uno para dejarles hablar a ellos. Él es doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Administración y Dirección de Empresas por ICADE, es catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y director de la Cátedra de la Ética Económica y Empresarial. Y también, aunque participa en muchos foros, coordinándolos y siendo invitado también, pero entre ellos vamos a destacar que coordinó foros y conferencias de carácter científico e investigador con el grupo editorial y con la publicación de 12 libros de ética para profesionales. Y él es ahora mismo el director de dicha colección en Desclés de Brouwer. Bueno, pues yo creo que nos va a hablar esta tarde de cosas muy interesantes, muy aplicables al mundo también de la ética empresarial, seguro. Pues muchas gracias. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo voy a tener que hacer una aproximación un poco más pedestre, si me lo permitís, un poco más agarrada a temas más tangibles o por lo menos menos elevados, ¿no? Ya quisiera yo poder volar por esas alturas, pero bueno, me he dedicado toda mi vida más que a la filosofía, a la reflexión filosófica,
en diálogo con gente que no son filósofos. Por lo tanto, hay que emitir en una frecuencia de onda capaz de que te entiendan, porque si no desenchufan y pierdes el sermón y predicas en desierto. Yo estoy convencido de que, claro, el título que nos plantean a la mesa, un cuarto de hora más o menos tengo, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a tratar de ser breve, un cuarto de hora. A y media se me cae el lápiz y si no... yo creo que el título es Retos del humanismo para la filosofía. Aquí hay ya una toma de postura a priorica y un axioma. Los axiomas son afirmaciones que no se pueden demostrar. Partimos de ellos. Partimos de los axiomas, los definimos. Por un punto exterior a una recta solo se puede trazar una paralela. Si entendemos lo que es recta y entendemos lo que es punto, esto es un axioma. No hay quien lo demuestre, no se puede demostrar. Es un postulado de Euclides, es un axioma. Por un punto exterior a una recta solo se puede trazar una paralela. Y a partir de ahí deducimos muchas cosas. Toda la geometría, por ejemplo. Toda la geometría que estudiamos cuando éramos niños, que si el ángulo recto tiene tantos grados, que si lo que queráis. Pero el axioma no se demuestra. No se puede demostrar. Todo lo que se demuestra a partir de los axiomas, si hacemos inferencias bien hechas, eso que demostramos, eso se llaman teoremas. Pero los axiomas no se demuestran. Bueno, pues aquí hay un axioma. Retos del humanismo para la filosofía. Y yo lo asumo, yo lo compro. El humanismo es un axioma para mí. Mañana voy a tener oportunidad de explicar esto un poco más despacio, porque el miura que voy a tener que lidiar mañana se llama la humanitas en tiempos de antihumanismo, porque vivimos en una situación antihumanista. Y yo soy humanista. ¿Por qué soy humanista? Ahora lo diré. Lo que yo creo que la filosofía tiene que hacer en este momento es ayudar a la gente a pensar. Ayudar a la gente a pensar. Pensar es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y pensar bien, casi imposible. Tenía yo un profesor que nos daba epistemología, crítica, el padre José María de Alejandro. Era gallego, jesuita, socarrón, el terror del alumnado. Alumno que responde, lo apruebo. De que no responda, me encargo yo. Entonces, y cuando alguno decía, padre, he tenido una idea. Usted, compadre, una idea usted. Con lo difícil que es eso. Tener una idea. Pensar es muy difícil. Pensar es muy difícil. Hay un déficit absoluto de pensamiento en este mundo. Tiréis por donde queráis. Por la política, por la cultura, por los medios de comunicación y por el terreno que a mí me toca más, por la empresa y por la gestión de la empresa y por la economía, como saber acerca de la gestión de los recursos escasos, susceptibles de usos alternativos en aras a la generación de riqueza y bienestar. Se piensa poco. Hay mucho mantra, hay mucha consignilla, hay mucha boca de ganso, hay mucha voz absolutamente superficial. No se va al fondo de las cosas. Hay mucha red social, hay poco tiempo de silencio, que decía Luis Martín Santos, tiempo de silencio. Callar, aquello de Wittgenstein, de lo que no se puede hablar. Darüber muss man schweigen. De eso es mejor callar. Pues muchas veces estamos más guapos callados que hablando. ¿Por qué soy humanista? Pues eso es... ¿Por qué? Porque soy asturiano.
de Mieres. ¿Por qué soy rubio, blanco, negro, mujer o hombre? Pues porque nací así. Hay una querencia casi de tripas, casi biológica, creo yo, para ser de una determinada manera. Había un filósofo antiguo, muy interesante, antiguo quiero decir, del siglo XIX, que era un artista que marcó un cuadro que a mí siempre me gustó cuando yo era estudiante, siempre me dio mucha luz, el cuadro de Wilhelm Dilthey. Ya no sonará aquí a Wilhelm Dilthey, a alguno igual le suena, pero a otro igual piensa que es el extremo izquierda del Bayern Múnich. No. Era un filósofo muy importante, que todo el mundo sí, a lo mejor ya no se acordará muchos, pero bueno, esa palabra que se puso de moda hace muchos años, de Weltanschauung, die Weltanschauungen, las concepciones del mundo, las cosmovisiones. Bueno, pues Wilhelm Dilthey decía que hay 3 grandes puntos de concepción del mundo. No existen químicamente puro ninguno, pero sirven como mapa para orientarnos. Uno que llamaba él el naturalismo. Los naturalistas, ¿qué son? Materialistas, positivistas, todos los istas que queráis. Materialista, positivista, lo que hay, lo que se toca, lo que se mide, lo que se pesa, lo tangible. ¿Por qué son naturalistas los que son naturalistas? Pues que les sale del alma, son así. Hay otros que son idealistas absolutos. ¿Qué ven? Pues hombre, aquí hay mucho idealismo absoluto. Esta mañana el discurso idealista absoluto se ha percibido aquí claramente. ¿Por qué son idealistas absolutos los que son idealistas absolutos? Porque les sale del alma y están de acuerdo en que esa es la frecuencia de onda en la que emiten y en la que entienden mejor las cosas del mundo, de la vida, de lo que les pasa, etc. Y hay otros que llamaba él idealistas de la libertad, que no son idealistas absolutos ni naturalistas. ¿Idealistas de la libertad qué son? Pues los que son más o menos del encaste mío. Hay muchos de esa línea que, bueno, que estamos aquí, no creemos que todo se reduce a la unilateralidad de lo naturalista y la materia, tampoco somos capaces de pegar el salto mortal sin red a la idea absoluta hegeliana o al absoluto o a... ya quisiéramos. Y estamos aquí haciendo lo que buenamente podemos y Dios nos da a entender con nuestra condición humana. Demasiado humana. ¿Sabéis de quién era ese título? Humano, demasiado humano. De Friedrich Nietzsche. Yo soy humano, demasiado humano, y quiero seguir siendo ni más ni menos que un ser humano. No quiero ser ni de Übermensch, el superhombre, ni quiero ser un infrahumano, como una ameba o un mono cualificado. Soy un hombre, homo sum, nil humani a me alienum puto. Nada de lo humano considero ajeno a mí, dijo Terencio. Unamuno dijo que no, que humani no. Homo, el hombre de carne y hueso. Bueno, da igual, son disquisiciones de don Miguel. Yo soy de los humanistas de la libertad y asumo ese axioma. Claro, cuando uno se mete en esta guerra y ve cómo se están gestionando las empresas y cómo se está entendiendo lo que es la epistemología de la economía, pues uno dice, estos necesitan un poco de luz. Y la filosofía tiene que volver a ser, y aquí está el reto para ella, volver a ser ancilla. Ancilla en latín significa esclava. ¿De quién? En el siglo XII, en el siglo XIII era ancilla theologiae, esclava de la teología, sierva de la teología, criada de la teología. Pero ya el padre Martínez Gómez, que era el que nos daba a nosotros historia del pensamiento de la filosofía moderna, nos decía, sí, pero no es la criada que le lleva la cola a la señora, que es la teología, no, es la criada que le lleva la lámpara delante para que la señora vaya por el camino adecuado. La anchila de la vida de hoy
llevando una lámpara para alumbrar un poco, porque no hay quien se aclare en este mundo de la confusión en el que vivimos. Voy a poner 2 ejemplos nada más, y ya me quedan 7 minutos. Voy a poner 2 ejemplos. Uno, cuando nosotros olvidamos algo que es pura epistemología, y es que si nosotros achicamos el campo, tenemos que ser conscientes de que el campo achicado no es el campo real. Cuando nosotros hacemos un mapa, tenemos que ser conscientes que el mapa que nos sirve para orientarnos, estamos aquí en la península de la Magdalena, mira, aquí está el Sardinero, aquí está Puerto Chico, aquí está la bahía, aquí está el faro. Si yo te lo pinto aquí y te lo entrego así, te lo explico, tú no eres lo suficientemente listo como para saber que esto es un mapa que te orienta, pero no es Santander. Pues eso, que parece una obviedad. Cuando yo llevo el plano del Metro de Madrid aquí y digo, de Plaza Castilla a Sol, de Sol cambias a la vía 3 y vas a Argüelles. Que el metro no es el plano del metro, es una obviedad. Bueno, pues resulta que los que explican economía achican el campo, hacen un modelo y dicen, como es muy difícil de explicar esta realidad económica, vamos a suponer que, y hacemos un modelo a escala, vamos a suponer que hay solamente 2 bienes, cañones y mantequilla, y que tenemos 100 unidades monetarias para invertir. Y si invertimos 100 unidades en mantequilla y 0 en cañones, tenemos un eje de ordenadas. En la vertical tenemos 100, 0, tenemos 100. Y si invertimos 100 en cañones, tenemos el eje de abajo, 100 aquí y 0 aquí. Y si yo invierto 50 en cada una, tengo aquí 50 y 50. Y si invierto 90 aquí y 10 aquí, tengo esto. Y entonces me sale un arco. ¿Veis? El arco. Y eso lo llamamos frontera de posibilidades de producción. Más allá de eso no se puede pasar. Con lo que hay. Esto es lo que hay. ¿No te gusta? Pues esto es lo que hay. La ley que dice que esta es la frontera de posibilidades de producción va a misa. Punto. Luego entonces si tengo 100 y lo gasto en hospitales, no me digas que lo gasto en carreteras, porque no se puede. Salvo que desplace esta curva hacia afuera, que eso solamente se hace de manera natural con la innovación y de manera artificial con la máquina de hacer billetes, que se llama inflación, y que alguno lo pagará. Después de mí, que venga Dios y lo vea, pero a mí ya que me registra. Bueno, pues suponemos eso, vale, suponemos eso, y sobre todo suponemos que el sujeto que toma las decisiones es el Homo economicus. ¿Cómo es el Homo economicus? Ningún Homo economicus está aquí sentado. Es una ficción que hemos inventado para explicarlo, porque como es muy difícil, vamos a suponer que el hombre es egoísta, que va lo de él. Vamos a suponer que es maximizador de utilidades, que siempre busca más y quiere más. Y vamos a suponer que juega siempre a corto. Hoy, a mí no me cuentes historias, tú, de cuánto se está hablando ya y qué hay de lo mío. Bueno, pero no deja de ser una suposición. No es la realidad, es un modelo a escala, no es la realidad. No es verdad que todos los hombres, todas las mujeres son maximizadores, optimizadores, cortoplacistas y egoístas. No es verdad. Y a las pruebas nos remitimos. Yo soy capaz de daros hasta, si me lo pedís, sí, soy capaz de daros hasta la hora, ¿eh? Todo el mundo es también altruista, todo el mundo juega también a plazo medio y largo, todo el mundo, además de sus intereses, vela por los de los demás. Entre otras cosas, aunque nada más sea porque no se puede vivir a gusto viendo que los demás están todos mal. Sienta mal, eso estás comiendo y hay una cosa y hay un pobre diablo que no tiene para comer. Es que no, hombre, no, por Dios, o me lo quitan ustedes de medio o me dejan que le pague la comida, coño, que coma tranquilo, pero que me deje comer tranquilo, aunque solamente sea por egoísmo ilustrado. Por lo tanto, la economía tiene un paradigma, un modelo epistemológico, antropológico, que no vale.
y necesita que la filosofía la fecunde otra vez con seriedad y rigor. Y la dirección de empresas, ni te cuento. Dirigir empresas es una cosa muy fácil. No se trata nada más que de esto. Los directivos tienen que tener muy claro para dónde quieren ir y tratar muy bien a los trabajadores. Los trabajadores tienen que tratar muy bien a los clientes, y los clientes se van a encargar de tratar magníficamente bien a los accionistas. Y no hay otra. Es muy fácil. No se entiende cómo puede quebrar un banco. No se entiende cómo no se pueden hacer negocios bien hechos. No se entiende cómo... ¿Sabéis por qué no? Porque no se piensa. Porque no piensan los que tienen que pensar. Tienen que pensar todos. Todos tienen que pensar, pero unos más que otros. Los becarios de segundo, la niña esa que entraba a Casa Garrigues, que está al lado de vuestra casa, por cierto. La que entraba en Garrigues esta mañana, que no sé quién lo habló, no me acuerdo, tú eras. Pues esa, claro, si está de becaria, pues algo tendrá que pensar. Pero el presidente del Consejo de Administración tiene que pensar más. Para eso cobra. Y si no piensa, está defraudando los intereses de la gente. No piensa. ¿Y qué tienen que pensar? Bueno, tienen que pensar cosas muy claras. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Y qué estructura le voy a dar a este invento para que esto ruede bien? Tienen que tener muy claro cuál es la misión de la empresa, cuál es el propósito final de la empresa, que nunca es ganar dinero. Las empresas no están para ganar dinero. El que piensa así nunca llegará a ser consejero delegado. Llegará a ser un buen mando intermedio al que hay que decirle lo que tiene que hacer, pero nunca la verá venir, nunca. Nunca será un líder en su vida, que se olvide. No hay que ser líderes todos. Hacen falta indios y jefes. Y hacen falta violines y violas y directores. ¿Sí? Un director no es el que sepa tocar mejor el violín que el primer violín o que la viola. No. Es el que hace así. Y cuando hace así, entra aquello, pero vamos. Eso es lo que tiene que hacer un líder de empresa. Si no lo sabe hacer, no vale. Porque si se pone a tocar el violín, está tocando el violón. Tiene que pensar, cobra por pensar, como el no seos, el dios de Aristóteles, era el pensamiento del pensamiento. Para eso le pagan, para lo demás no. ¿Qué es esta empresa? ¿Por dónde quiere andar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la razón de una empresa si no es ganar dinero? Hacer algo tal que como lo haga bien, ganará mucho dinero. El hacer algo, ese algo, es la misión de la empresa esa, que tiene que tener muy clara el que manda, el que dirige, el que aglutina, el que concita la fuerza de la gente para ir enfocados a un punto y satisfacer esa necesidad del mundo. Es crear, es como un artista, está creando. Ahora, vete tú a una facultad, a una business school, a una escuela de negocios donde están contándoles la milonga de que hay que saberla, que a mí me la contaron, yo tuve que aprender también a hacer la TIR y a hacer el BAN y a calcular el retorno de una inversión, etcétera. Pero si no saben para qué, están perdidos. Tienen que saber para qué va eso. Yo intenté modestamente, desde la asignatura de ética de la empresa, de meter, como soy filósofo, entrar con la suya, que decía el padre San Ignacio, para salir con la nuestra. Entrar con la suya es entrar con la suya y decir, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué vale? ¿Y esto cómo es? ¿Y esto sabéis para qué? Hacerlos pensar un poco. Bueno, pues yo creo que sí que lo conseguí. Salté, aproveché la plataforma que me daba la Business Ethics para ir un poco a la ontología de la empresa y la gestión. Bueno, resumiendo. No me voy a alargar, no voy a decir nada más porque podría estar hablando. Fidel Castro era un aprendiz de speaker comparado conmigo. Sí, sobre todo si me dais un poco de agua, de solares o un whisky, entonces ya estoy aquí hasta por la mañana. Pero no quiero aburriros más. Voy a dejarlo aquí y luego si se tercia en alguna de las cosas que vengan, pues profundizaré un poco en esto. Pero que se quede claro que el reto del humanismo a la filosofía es que la filosofía nos vuelva a sacar la lámpara, que nos ilumine y nos ayude a pensar un poco para ver si encontramos el rastro en el camino en el que andamos. Muchas gracias.
Bueno, pues agradecemos al doctor José Luis Fernández, que me ha parecido, perdón por lo que voy a decir, un idealista, exactamente como Don Quijote luchando contra gigantes en el mundo de la empresa, y desde luego que se necesita el idealismo que se ha visto en su exposición para meterse y vencer y conseguir lo que está consiguiendo. O sea que enhorabuena por lo que nos has transmitido, pero sobre todo por lo que haces. A continuación vamos a escuchar a don José Barbosa Corbacho, a mi derecha, que es el rector de la Universidad Técnica Particular de Loja y que él normalmente vive en Ecuador. Él es, a su vez... He tirado. No. Casi. Lo he intentado, pero no lo he conseguido. Bien, es doctor en filosofía. Su tesis doctoral fue sobre Antonio Machado. Por lo tanto, sabe mucho también de filosofía española y también es licenciado en teología. Y bueno, pues creo que con esto basta para cederte en la palabra. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí. Y realmente también quiero ponerme a la disposición fundamentalmente de pensar y poder hacer posible decir algo que se le puede proponer a la filosofía, pero naturalmente las proposiciones que hace cada persona pueden ser totalmente distintas, porque cada uno tiene una visión distinta. Pero una de las cosas que me estaba preguntando es ¿por qué estamos en este tiempo que se ha mencionado aquí de antihumanismo, ¿no? O cómo es posible que esto llegue y que llegue a algo que he estado mirando hace poco, porque me hice una pregunta con respecto a un término que se llama posverdad. Y posverdad, cuando voy y lo busco simplemente en Wikipedia, te das cuenta de que es algo que realmente podría decirlo con pocas palabras, que es: la apariencia es más importante que la realidad. Y la cuestión está en que se cambian los nombres, y si lo miran en Wikipedia, porque yo lo he visto en Wikipedia, no me he ido a un libro de posverdad, pero la cuestión está en que hay una cuestión, y es que esa posverdad cambia los nombres de tal manera que, por ejemplo, lo que es propaganda le llaman comunicación pública, ¿no? O relaciones públicas. Y además que dentro de las redes sociales existe una manera en la cual aprenden de los usuarios para mandar solamente aquello que tú estás pidiendo a lo largo de la historia de cómo usas las redes sociales. Tal es así que al final termina cada uno en una burbuja, y las búsquedas resulta que van a cada uno de los que hacen la búsqueda y salen respuestas distintas a uno y a otro. De tal manera que uno empieza a pensar. Yo diría, oiga, ¿cómo es posible que esto se esté dando y que realmente a mí me están dando solamente aquello que yo quiero? Y normalmente está precisamente ligado con las empresas que pagan para que sus productos se vean más también. Claro. Entonces uno dice, humanismo, Dios mío, hay algo importante que tenemos que hacer y recuperar, y yo les decía, y realmente estoy de acuerdo, es que hay que recuperar la filosofía para el humanismo. No es el humanismo quien le va a pedir a la filosofía, por lo menos desde donde están estos centros que te procuran la información, porque ahora ¿quién no busca la información en la red? Pues yo digo, entonces estamos en época prefilosófica, cuando realmente los autores, los físicos, todo era perifiseos,
La cuestión está en decir, oiga, resulta que lo aparente no es lo real. Hay algo que está sustentando lo real. Y entonces se preguntan por el origen. Uno dice, qué bien, pues tenemos que preguntarnos y tenemos que procurar que los demás también se pregunten por el origen, ¿no? Y en este sentido, ahí podríamos ver la evolución que sigue, porque cuando empieza la filosofía, termina en metafísica. Termina en metafísica y termina precisamente en cuál es el origen de todo, pero es que realmente ese origen de todo no es solo el origen de algo abstracto, sino que el origen de todo es de todo lo que es concreto, de lo que es específicamente eso. Es decir, del que yo soy específicamente humano y que soy persona. Y luego también empiezo a pensar, porque todavía nos ha quedado eso de el conocimiento. No hay nada en el conocimiento que no haya pasado antes por los sentidos. Y yo entonces también me fui otra vez a la red. No me he ido a libros de filosofía. ¿Qué perceptores tienen los sentidos? ¿Qué receptores tienen? Cuando uno quiere saber la percepción, cómo yo conozco a la persona, cómo sé que es ser humano. Y entonces resulta que empiezo a ver una cosa que ya realmente sabíamos, y es que mis ojos solamente ven ondas electromagnéticas y que mis oídos lo que pueden percibir son ruidos. ¿Cómo se transforman en ruidos los mensajes, las palabras? ¿Cómo se transforman en lo que entra en mi cerebro, en la cerebración de la inteligencia? Y cómo se transforma entonces que cuando yo veo una persona, digo, esto es una persona que tiene capacidad, tiene derechos. Es una persona que tiene que ser respetada. Y además que tiene dignidad. ¿Dónde lleva mi vista? O sea, en las ondas electromagnéticas, ¿cómo se cargan de ese contenido en mi inteligencia? Si lo único que puede percibir son esas ondas y en todo caso una gama cromática determinada, unas longitudes de onda determinadas. Entonces uno dice, ¿de verdad viene por los sentidos? ¿O más bien es que hay algo que lo que hace es que mis sentidos expresen espaciotemporalmente aquello que viene algo que llega a mi inteligencia, que llega a mi voluntad y que llega a mi libertad? ¿Cómo es posible que yo alcance eso? Y resulta que ninguno me puede venir por los sentidos. Por los sentidos o son ondas electromagnéticas, o son ondas sonoras, o son cuestiones químicas, o es el contacto de la piel con respecto a lo que sea. Y entonces hablamos de química, nada más que de química, y que la química es la que construye esa imagen de que yo puedo amar a alguien, o que alguien me puede amar a mí. Y que yo pueda solamente con mi voz, solo por hacer agitar el aire de una manera determinada que hemos aprendido, hacer que una persona se ilusione porque le he dicho te quiero, o que se hunda porque le he dicho te odio. ¿A dónde está esa diferencia? En la física en la que estamos. Naturalmente que eso no lo podemos decir. Pero la cuestión está en que tenemos que
recuperar esa filosofía y tenemos que... Voy a mirar aquí algunas cosas. Recuperar la metafísica. ¿Por qué? Porque la metafísica es llegar al origen. Pero ese origen es lo que te va a enseñar a una cosa, y lo ha dicho, se ha dicho esta mañana, se ha dicho en varios momentos. Es lo que va a poder dar una dirección a cada uno de nuestros actos. Porque todos nuestros actos tienen un origen, tienen también una dirección y tienen un sentido. Y ese sentido, en este apartado de cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, ¿no? Porque todo lo hacemos con nuestro cuerpo, tiene que haber movimiento también dentro de nuestro cerebro, en ese funcionamiento de las neuronas. Y la cuestión está en decir cómo enseñar desde la filosofía, desde la metafísica, que realmente todo lo hemos recibido. Porque cuando yo les veo a ustedes y ustedes me ven a mí, no están viendo solo ondas electromagnéticas. Algo distinto está pasando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo único que digo es, ¿de dónde viene y a dónde va? Es la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer ante todos los actos y ante la educación también. Porque la educación se está quedando demasiado tecnificada y menos humanista o humanificada. Así que el reto que tiene es eso, volver a empezar. Creo que viene la época en la cual, precisamente si dicen que va a haber una cuarta revolución industrial, ¿no?, que va a estar más tecnificada, digo, es la oportunidad de que esas competencias que se llaman blandas sean verdaderamente las que más necesitamos. Porque necesitamos paz, sosiego y que seamos capaces de ayudarnos los unos a los otros. Que esto naturalmente está muy lejos de lo que está pasando en estos momentos. Así que como yo creo que ya. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias por desenmascarar pues esas falsedades que muchas veces, a fuerza de repetirlas, se van quedando en el ideario común y efectivamente esa deconstrucción, pues hace falta volver de nuevo a edificar aquello que se ha querido destruir y edificarlo mejor, siempre mejor. A continuación, y para terminar esta mesa redonda, vamos a poder escuchar a la doctora Diana Loyola Chávez. Ella es licenciada en Pedagogía y también en Filosofía y doctora en Ciencias Humanas en el Itinerario de Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Su tesis doctoral fue sobre la filosofía de Kant y el estudio de la crítica del juicio. Y todo el ámbito de sus líneas de investigación, que lo vierte también en el ámbito de su perfil como educadora, lo convierte no solo en una reflexión teórica, sino que lo vierte en la práctica de servicio social hacia la sociedad, también en América y en Europa. Pues muchísimas gracias, te escuchamos con gusto. Muy bien, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve. Después de tan ilustres intervenciones pareciera que poco cabe decir, ¿no? Entonces, os he pasado ahí un esquema pequeño y en concreto, ya que la humanidad en términos generales y universales parece un concepto bastante amplio, lo que yo os propongo en estos pequeños minutos es ver en un pensador, en este caso Kant, cómo concretiza eso en tres ámbitos: en la estética, la teleología y la política. Y eso está contenido fundamentalmente en la tercera crítica, que es la crítica del juicio.
¿Qué me motivó a eso? Yo conocí al profesor Gómez Cafarena, uno de los más grandes kantianos que ha dado la historia de España, y entonces cuando empecé con él a asesorarme sobre mi tesis de investigación, me dijo, el problema central hoy de la filosofía es la degradación humana. La respuesta, un humanismo. ¿Dónde encontramos? No tenemos que inventar nada nuevo, me dice. Lo único que tenemos que hacer es, en la historia del pensamiento, ver el aporte de algún filósofo o de los filósofos y desde ahí poder estudiar y ver qué pertinencia tiene la filosofía hoy. Es decir, hacer una filosofía aplicada o una filosofía actual. Ese es como un breve contexto. Entonces, motivada por por ese entusiasmo que me motivó el profesor Cafarena, es que me metí a estudiar este tema, sobre todo porque él me decía que si bien es cierto, de toda su vida se dedicó a la ética, me decía, el problema hoy es fundamentalmente el político. Es más, yo no sé si alguna vez ustedes habrán leído el texto de Kant donde dice que el problema central de la filosofía no es otro que la política. O sea, es el problema más grande que hay. Y dice, probablemente pasarán décadas o probablemente nunca lo podremos resolver porque los seres humanos tenemos una enorme complejidad de pensarnos como seres libres. Ese es el problema, ¿no? Bueno, vamos al texto. Voy a procurar ser un poco didáctica. Mi intervención se va a mover dentro de la analítica y también un poco, para no ser repetitiva y no hacer mera reseña de un pensador, un poco, bueno, pues nociones propositivas, es decir, interpretativas, ¿no? Bien, el título es Hacia una filosofía de la comunidad política en Kant desde la crítica del juicio, un humanismo en dimensión comunitaria. Consideración general. La filosofía kantiana posee una fundamentación humanista potente. El término humanismo o humanidad de modo concreto se trata en la tercera crítica con la noción de comunidad, ¿no? El término político es relevante porque solamente en un entorno político habitable el hombre puede desarrollar todas sus potencialidades. Es eso, ¿no? O sea, política en Kant específicamente en sus textos, si nos vamos y hacemos una exégesis, es política igual Estado republicano. Pero en sus otras obras, cosa que no es muy estudiado, por ejemplo en esta obra, político no solamente se refiere a la legalidad formal de la convivencia de la sociedad, sino hay una protopolítica, ¿no? Que digamos es ese problema que tenemos. No sabemos pensarnos como una comunidad en la sociedad civil. Sabemos pensarnos, o estamos mal educados o no estamos habituados al ejercicio de pensarnos en esa sociedad civil. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Entonces, como estamos pensando solamente que política es sinónimo de Estado, sinónimo de administraciones públicas, ahí están los problemas. Entonces Kant no era ajeno a esto. Y el objetivo entonces de mi investigación o de mi intervención hoy es que ofrecer pequeños prolegómenos, es decir, presupuestos para postular una posible filosofía de la comunidad política en Kant, tanto en sus aspectos estético-formales como teleológicos conceptuales. ¿Qué pasa con estos presupuestos? Presupuestos son requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos tenemos nosotros para pensar una filosofía de la comunidad política? A eso vamos a tratar de responder. Porque es importante, me decía Cafarena. Cafarena me decía, si hay un trabajo importante hoy en la filosofía, es hacer una teoría de la comunidad humana. Esa es el gran reto de la filosofía, ¿no? Y pensar y fundamentarla, ¿no? Me dice, porque si no parece lo que hacemos es una repetición de mero filantropismo, ¿no? Que en épocas determinadas de noticias de oscuridad o de barbarie uno está encaminado a hacer de forma un poco sensible y facilona. Me dice, no, hay que dar fundamentación seria y a eso, pues un poco he encaminado mi investigación. La pregunta central entonces sería, para no perdernos, es qué elementos o qué conceptos en la crítica del juicio, de esas 465 páginas que hay, contribuyen a esbozar esa posibilidad de una filosofía de la comunidad política que se inscribe en términos de comunidad política y se puede pasar a una comunidad humana. Yo lo he hecho desde una perspectiva interdisciplinar, ¿no? Tanto filosófica como pedagógica. Lo que trato es de ver la posibilidad de una filosofía aplicada, es decir, ver en qué medida todo el aporte que supone un análisis crítico del juicio puede alcanzar cuestiones prácticas y efectivas en la realización de un mundo actual. ¿Para qué? Para promover el valor de lo humano, ¿no? El valor de lo humano, pero en la actualidad. ¿Cómo se concreta eso? Ese es el reto
que tiene la filosofía, ¿no? Desde una perspectiva interdisciplinar, filosófico-pedagógica. Vemos que, bueno, pues que eso se puede llevar en varias dimensiones, son posibles susceptibles de llevarlo a cabo. Brevemente, para hablar de... La gente dice generalmente que la crítica, o la última crítica de Kant, es la crítica más compleja. Y es cierto, es una crítica muy densa. Cafarianas decía que era la cenicienta de las críticas, ¿no? Precisamente por la complejidad que hay, pero así como es la más compleja, es la más rica. Yo creo que Kant, al igual que probablemente Aristóteles o que muchos otros, no hay tema del que no habló que no esté contenida en esa obra, ¿no? Entonces yo creo que esa es la riqueza. Cuando uno habla de un humanismo integral, ¿no? Yo creo que ir a estos textos es bueno porque habla de muchas cosas. Yo me voy a centrar en las dos cuestiones prácticas que habla y explícitas. En la primera parte es una obra que solamente está dedicada al estético, la segunda parte a lo teleológico. Esos son los dos temas centrales. Los conceptos de comunidad y lo político. Entonces, estos son como una impronta que está inscrita dentro de esto, y lo importante es lo siguiente: lo político no tiene como objetivo lo estético, ¿no? Pero curiosamente lo estético y lo teleológico nos revelan un sentido de lo político en un estrato ampliamente comunitario, y en tal sentido podemos afirmar que la estética y la teleología posibilitan lo político en un sentido judicativo. No decimos jurídico, judicativo. Es decir, estamos haciendo alusión a la crítica del juicio. La crítica del juicio, hay disquisiciones sobre la concepción, y en concreto, la crítica del juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio no es otra cosa que discernir, ¿no? Habituarnos a discernir, a hacer el hábito de pensar, ¿no? Que no se nos olvide el cultivo de las facultades. Eso es lo que Kant nos está invitando a ejercer con este estudio. Y el concepto de comunidad otorga así regularidad a la experiencia estética. Lo que se entiende por política, o mejor dicho, por praxis política, se nutre de la noción de comunidad y a su vez imprime su impronta comunitaria a toda la praxis de la comunidad. La noción de comunidad entonces puede entenderse desde elementos formales, desde la formalidad, desde la legalidad y desde la finalidad. Podemos explicar un poco más aquí, pero yo creo que lo interesante es tener esos tres conceptos claros. Y en concreto, ¿de qué se trata? Se trata de partir, y esto se resume de la obra un poco, partir del análisis de la crítica de juicio centrado en rastrear y analizar los presupuestos para una posible comunidad política, propiciados precisamente por una comunidad estética, que es la primera parte, y una comunidad de fines, que es la segunda parte, que forma parte de una comunidad humana, revelados fundamentalmente en el análisis de la deducción de los juicios de gusto, que es la comunidad estética, y la consideración del juicio teleológica, que sería la comunidad de fines. Ambos constituyen lo que puede entenderse como la comunidad de juicio reflexionante, que se constituye en la antesala de lo que puede ser una comunidad política, que luego puede pasar a ser una teoría de la comunidad humana. A partir de las caracterizaciones de dichas comunidades podemos ir a la consecución precisamente de dicha comunidad general. El aporte en este sentido de la última crítica se da desde la comprensión total de la obra, para así llegar a una comunidad política que ya está anunciada. ¿En qué claves? En claves muy sencillas, en los términos de comunicabilidad, de sensus communis, que es las dos concepciones de la primera parte de la crítica de juicio, y de la finalidad y la moralidad, o la ética-moralidad, que sería la segunda parte de la crítica de juicio. En todo esto, pues Kant pone a trabajar todo su sistema de filosofía para fundamentar la idea de humanidad, ¿no? Y en este caso lo hace desde la estética, desde la teleología y desde la política. Vamos a respetar el mismo orden y secuencia argumentativa de dicha obra, avanzando de lo estético a lo teleológico y de ahí a lo político. Si hay una cuestión interesante es que, y aunque se han escrito ríos de tinta, hay muchos intérpretes y mucho exégesis de que entre las dos partes no hay posibilidad de tránsito. Hay otros que sí dicen que hay una posibilidad de tránsito, pero en general podemos decir que la primera parte y la segunda parte tienen pertinencia para pensarnos desde una posibilidad de una comunidad humana, desde una comunidad estética y desde una comunidad de fines.
La primera parte es interesante porque muchas veces cuando decimos el término estética pensamos que meramente nos referimos a la cuestión, bueno, pues del mero placer individual. Y es aquí donde Kant, aparte de fundamentar, que es una de sus virtudes, la estética como ningún otro lo hizo y le dio autonomía, nos invita a pensar la estética como un reto. Es decir, estética no es que a mí ahora yo les propongo el ejercicio, ¿no? Ahora ver el salir, disfrutar del atardecer, de una tarde de sol. Cuando estemos ante la presencia de lo bello creado o bello natural, él dice, esa belleza de la creación, esa belleza hecha o esa belleza contemplada, mueve mis entrañas a tal punto de que no me puedo quedar yo con eso, tengo que comunicarlo, ¿no? En ese atardecer que yo veo, que me está encogiendo el alma y me está diciendo que el mundo tiene sentido, es como si eso encajara conmigo de manera plena, ¿no? Hay una comunión, ¿no? Y en ese sentido, lo magistral es que dice, esa experiencia estética es la puerta de entrada para darle sentido a todo. Y ese es el aporte de este señor, ¿no? Que no se quede en la mera parte estética diciendo, tú tienes una experiencia estética, pues qué bien, es tu experiencia estética. Dicen, no, señores, están confundidos y piensan que la experiencia estética es individual. Si hay algo comunitario, esa es la experiencia estética, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Entonces en esa especie de contemplación nos acoplamos, ¿no? Kant dice, es como si todo esto adquiriera orden, sentido, finalidad, ¿no? Es como si este cosmos, por esa apreciación hecha y por esa invasión a mis sentidos, me llena de un sentimiento de gozo y de belleza en la contemplación de un atardecer hermoso, de un cuadro precioso, de una poesía, da igual lo que sea. El único requisito es que esa experiencia sea primeramente bella, ¿no? De que tenga, por eso dice experiencia de placer o displacer. Y el segundo requisito dice, hombre, esta experiencia estética tiene usted que comunicarla, ¿no? Y entonces eso me parece el aporte más significativo y relevante. Entonces, en términos generales, la relevancia de la primera parte, que todo esto lo dice y lo denomina como juicio de gusto estético, ¿no? Y lo importante es ver, muchas veces los filósofos son malentendidos, son malinterpretados, porque cuando habla de juicio estético no está hablando sobre elucubraciones, no, está hablando de la experiencia estética, o sea, está hablando de cosas concretas, se está poniendo ejemplos de cómo yo voy a ver un atardecer, de cómo yo observo una planta, de cómo yo escucho una poesía, de cómo interpreto yo misma una canción. Está hablando de cosas tangibles, ¿no? Entonces yo creo que se está moviendo en una disquisición tanto teórica como práctica, que pueda ser posible, pues eso, ¿no? Ver las posibilidades de ir construyendo en actos pequeños, pues humanidad. Ahí, en esa expresión de lo bello para mí, yo estoy dándole sentido al mundo en mis actos pequeños de humanidad, ¿no? De tal manera de que no estamos esperando a congresos grandes ni a inscribirnos en eventos grandes de la ONU o de ONGs para creer o tener un espíritu filantrópico. No, en cuestiones concretas y cotidianas tan simples como eso, como la apertura estética que debemos de tener todos. Entonces, esta experiencia estética promueve precisamente esta experiencia personal. Él dice, tiene que ser comunitaria, ¿no? Y lo bueno es, como les decía, es que nos abre a un mundo compartido, nos abre a una idea de finalidad dada por la razón, para la realización de la libertad dada en la objetividad de las acciones conforme a fin. Y así precisamente lograr la realización objetiva del mundo. ¿Qué pasa? Asistimos así a una posible convergencia, ¿no? Tenemos el problema también de pensarnos como seres fragmentados, ¿no? Ahí reside un poco el problema de nuestra degradación humana, ¿no? Nos decantamos por una especialidad, o la historia, o la teoría del conocimiento, o la filosofía, o tal. Y aquí dice, no, tenemos que pasar y tenemos que pensarnos como seres integrados. Y entonces, en ese sentido, hay una impronta política que posibilita precisamente ese sentimiento de lo que yo he denominado en esta parte, Kant no lo dice así, habitabilidad, ¿no? Es un tema que los franceses están trabajando mucho, la Escuela Francesa de Analítica de Kant, y entonces yo creo que hay una consonancia muy interesante con todo el tema de sostenibilidad, pero me parece a mí que este aporta incluso aún más conceptos ricos y tiene un poco más de bagaje, ¿no?
La segunda parte se pasa a la consideración y temas que atañen a la experiencia vital. Es decir, en la segunda parte, y si ahora hemos hablado de la cuestión estética, en la segunda parte ya Kant empieza a hablar de cosas concretas, empieza a hablar de la sociedad, empieza a hablar de la Constitución, empieza a hablar de los estados cosmopolitas, ¿no? De la injusticia, del lujo vano. Son algunos temas simples que nos invitan a pensar y nos empiezan a interpelar, ¿no? Porque Kant empieza a anunciarlos, no trata de ellos, no entra a explicar ni a hacer una adquisición de qué es una sociedad civil, no. Él empieza a dar como opiniones y, por ejemplo, hay libros especialistas de hoy, el término cosmopolita está por todo sitio, pero ¿qué es cosmopolita, no? Cosmopolita, él dice, cosmopolita, en términos sencillos, en 2 líneas, lo dice en la crítica de juicio, es la capacidad que los estados tienen que tener para relacionarse mediante regímenes de paz. Porque el mal mayor, como sabrán, para Kant, el mal mayor es la guerra. La guerra es el mal mayor. Y mientras no resolvamos eso mediante la convivencia de estados cosmopolitas, pues seguiremos simplemente viviendo en la barbarie. Y todo lo que brinda en la segunda parte nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿no? ¿Cómo es posible un mundo entre nosotros? ¿Cómo habitamos el mundo? ¿Cómo debemos de convivir? ¿Cómo comparte el hombre el mundo como seres de su misma especie? Y la más importante, ¿bajo qué condiciones de posibilidad podemos pensarnos de acuerdo con nosotros mismos para habitar pacíficamente el mundo? Esta respuesta está en la obra. La cuestión estética nos abre entonces a un sentimiento y a una reflexión. Estupendo. A una reflexión. Bien. Para ir terminando, lo que me parece interesante aquí entonces es precisamente el imperativo, digamos así, de la habitabilidad del mundo responsable, que no es otra cosa que entraña precisamente una cosmovisión del mundo. Eso es lo interesante, ¿no? No filosofías fragmentadas, sino unas filosofías que nos den el sentido completo, que nos orienten, como decía, ¿no? Que, como la otra intervención también decían, que nos oriente, que nos ayuden a pensar en nosotros, ¿no? Y ahí las máximas son interesantes, ¿no? Las 3 máximas interesantes que hay aquí, digamos, los 3 imperativos es pensar como uno mismo, pensar en el lugar de cualquier otro y pensar de acuerdo consigo mismo. Son reglas tan sencillas. Y lo último es la coherencia, ¿no? La coherencia que tenemos que tener para pensarnos como nosotros en la comunidad. El término de habitabilidad recuerda que podemos sentirnos y precisamente viviendo en este mundo como en casa. No soportamos la idea de ser cosas entre cosas o cosas junto a cosas, sin más, ¿no? En lugar de percibir el mundo como un todo convulso, complejo, inhóspito, que es el mundo que nos venden los medios de comunicación y que procura mucha gente que no sabe asumir su libertad, que es lamentablemente lo que vemos, pues en la filosofía de Kant precisamente nos invita a tomar conciencia de las posibilidades que tenemos, de las facultades. Si hay una cosa que dice insistentemente es que hay que habituarse en el uso de las facultades, que ese es el gran problema que tiene el hombre, ¿no? Que así como hacemos ejercicios físicos para mantener el cuerpo, para mantener el espíritu y para mantener el sentido común, la comunicabilidad, la argumentabilidad, ¿no? La Kant habla de la ejecutabilidad, ¿no? Dice, está bien, vamos a fundamentar, pero hagamos cosas. En la segunda parte dice, y ahí con esto probablemente termino al dar la última lectura, dice, pasemos del goce a la acción. No me vale solamente acciones bellas, hay que hacer cosas, pero no me vale cualquier cosa. Lo único que vale son acciones que tengan fines, y el fin último y el fin preciso es el hombre, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que queda por hacer, el cuidado de las personas, el sentido de las organizaciones, de la vida, con la esperanza de, y decía, y cito textualmente, de que si las cosas hoy no son como deben de ser, no significa que no tengan que llegar así, que llegar a ser mejor, es decir, el día de mañana. Y finalmente, a mí lo que me parece que las filosofías y la pertinencia en este caso de Kant es que precisamente nos falta una filosofía de la esperanza, una filosofía de una acción militante, ¿no? Salir de complejos, ¿no? Y volver a propugnar una filosofía primera, ¿no? La metafísica, una filosofía primera. Kant decía así, hay 2 partes de metafísica, la metafísica científica y la metafísica más importante, y es por eso que Caffarena insistentemente lo decía, el asunto primordial de la filosofía no es tanto la razón teórica, sino la razón práctica, que es la única que nos va a guiar en la vida cotidiana. Bueno, tengo más cosas, pero se acaba el tiempo y es todo lo que les digo.
Bien, hemos tenido 4 intervenciones muy diferentes y nos han hecho pensar en ámbitos que desde luego nos atañen, sea para nuestra vida personal, como comunitaria, como de la acción humana, empresarial o política, y por supuesto del conocimiento. Tenemos un poquito de diálogo, no mucho, pero sí que lo vamos a aprovechar bien. Entonces, pues si tenéis la posibilidad de hacer vosotros ahora alguna pregunta a alguno de los miembros de esta mesa. Muy bien, adelante. Vemos por otro lado las sociedades más avanzadas de Europa, como es Alemania, como es Holanda, como es Inglaterra y como es Francia, que están tomando posiciones en torno a una racionalización de acogida de inmigrantes. Es decir, cómo aplicar estos valores humanistas de una manera globalizada, sin correr grandes riesgos y sin ser víctimas de grandes dolores. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Una buena pregunta y no sé si vamos a dejar que la mesa decida. Bueno, es que, claro, esta mañana decía el cardenal que, bueno, que a veces tildamos a estas cuestiones de preocuparnos por los demás de manera simple, como la quitamos de medio con la palabra del buenismo. Pero él también dijo que naturalmente hay problemas que habrá que resolver y que habrá que decir, no somos ingenuos en esto, no somos ingenuos, ni debemos ser ingenuos, hay que discernir. Pedro Abelardo, yo soy más partidario de Eloísa, ya me gustaba más a mí Eloísa. Yo tengo en fin, esta orientación sexual que Dios me dio, que tengo yo, de tal, me gustan más las mujeres que los hombres, ¿no? En este sentido, hay que discernir y racionalizar, qué duda cabe. Y luego hay una cuestión, y esto es mi opinión, es polémica seguro, que está muy políticamente correcto y es muy bien sonante el mantener el discurso aperturista de bienvenidos refugiados, welcome, que colgaron en Madrid en el ayuntamiento de la señora Carmena y demás. Pero eso, los que somos aficionados a los toros, eso lo llamamos un brindis al sol. ¿Sabe usted lo que es un brindis al sol? En las plazas de toros son redondas normalmente y hay una parte que cuesta mucho y es muy cara entrar allí, que está a la sombra, donde van los pudientes, los ricos, los de Parné. Y el pueblo bárbaro va al sol y encima los que tienen menos, son jubilados, van
a lo que se llama en Madrid en las ventas el imperio. El imperio de Felipe II es la andanada alta porque no se pone el sol en toda la tarde. Como don Felipe II decía que en mis dominios no se pone el sol, pues aquello lo llaman el imperio. ¿Qué pasa? Que los señoritos saben menos de toros, normalmente, van allí de turistas, de tal. Y los aficionados, que no son solo espectadores ni públicos, son aficionados, que es otra categoría, están en el sol. Entonces, cuando un torero que no está muy allá y no quiere que lo piten y no quiere que tal y quiere desearse la cosa, brinda el toro al sol. Amigo mío, es como los profesores malos que se hacen de coleguilla de los chicos como si los chicos fueran imbéciles y luego se dan cuenta de que cuando los evalúan al pelota, al profesor, pues le ponen menos nota que al que les ha dado caña justamente. Bueno, pues eso es un brindis al sol muchas veces. Mucha gente se le abre la boca porque está muy políticamente correcto decir las cosas estas, pero luego no dan trigo. No dan trigo. Y entonces la cuestión estriba en que simplemente pongo encima de la mesa. Como dijo Diana, ya está todo inventado. Nuestros padres y nuestros abuelos filósofos ya dijeron casi todo. Yo creo que está todo dicho. Hay una distinción cuando hablamos de ética que la hizo Max Weber, que era filósofo, economista, sociólogo, en el libro aquel de Politik als Beruf, la política como vocación se llama, ¿no? Como profesión. ¿Qué dice? Distingue, aparte de los que viven de la política y los que viven para la política, pero no distingue la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Dice que no son dos cosas distintas, pero los políticos tienen que atenerse a la ética de la responsabilidad. Tienen que tener convicciones, pero aquí no cabemos todos de cualquier manera. Entonces, ¿los políticos qué tienen que hacer? Bailar con la más fea, pero para eso cobran. Antes cobraban los directores generales por pensar, ahora los políticos por bailar con la más fea. Y el que cada palo aguante su vela, y el que tenga voluntad y vocación para cada una de esas cosas que se ponga, y que se meta a cartujo en donde sea. Pero el que quiera estar en el mundo y que quiera mancharse las manos para reparar la rueda, tendrá que mancharse las manos, y si va a ir de boda, pues se va a tener que fastidiar. Pero si no se la mancha las manos, el coche no tira. Entonces, a ver si da algo de luz esto de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Hay que tener convicciones responsables y responsabilidades convencidas. ¿A que me ha quedado bien esto, eh? Pues ahí está. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo cuando era jovencillo, claro, yo leía Dilthey. A mí el que me levantó esta liebre fue Pepe Caffarena, al que se refirió Diana, fue también profesor y maestro mío. Yo soy agradecido y me he inventado una cosa allí en comillas que se llama Círculo de Filósofos de Comillas, para honrar la memoria de los maestros que nos dieron clase de filosofía. Bueno, en el libro
7, me parece, de la Ética Nicómaco, Aristóteles dice algo así como: a los que nos enseñaron filosofía debemos respetarlos tanto como a los padres. A los que nos enseñaron filosofía debemos respetarlos tanto como a los padres. Bueno, pues resulta que cuando se jubila uno de estos, que además suelen ser jesuitas y se jubilan viejos, los aparcan, no hacen ni caso de ellos, nadie les vuelve a dar ni la hora, no les dan cancha, ni siquiera a veces los nombran emeritus. O sea, es una cosa, ¿cómo se llama eso? Una falta de gratitud que no se puede permitir. Entonces nosotros montamos el año pasado una historia que se llama Círculo de Filósofos de Comillas. La pena que ya Cafarena y compañía se nos han ido yendo por camino. Pero bueno, todavía quedan por ahí unos cuantos. Él fue el que me levantó esta liebre cuando era yo joven, para tener un poco de esquema en la cabeza, que es una trinidad, ¿no? No hay químicamente puro ninguno. Lo que pasa que tú puedes ajustar a uno, este es cora más a babor, este está un poco más a estribor, este va para la proa de arriba. Puedes ubicarlo. Si pones como punto paradigmático y heurístico el naturalismo, el que más funciona ahí, vamos a decir que sea un Aristóteles. Cabeza de serie, vamos a ver. Los cabezas de serie cuando juegan al tenis, los tres puntales, cabeza de serie. Aristóteles. Idealismo de la libertad, absolutamente Kant. Idealismo absoluto, Schelling. Schelling, claro, la gente ya no lee a Schelling, ya no sabe quién era Schelling. Vamos a decir Hegel. Schelling-Hegel. Entonces, ¿qué diferencia entre los unos y los otros? Hombre, hay de grado, muchas cosas de grado. Son los subrayados en el fondo. Es una manera para entenderse, para entendernos un poquito. A ver, los blancos químicamente puros arios, los negros de... Una vez tuve yo una tesis doctoral en el ESADE y había un chaval que era de Kenia, negro pero como un tizón, y además llevaba un pendiente mínimo como una cabeza de un alfiler de oro, y aquello era una cosa, es que tú estabas viendo aquello y era una cosa llamativa. O sea, un tío negro, nunca en mi vida vi una persona más negra. O sea, entre el negro, los demás hay, entre el moreno, el castaño oscuro, etcétera, y luego está qué sé yo, el amarillo o el cobrizo, lo que tú quieras. No hay los tipos puros. Pero, bueno, este sí, este más o menos de por allá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la manera de aproximación y de la pretensión de comprensión que hay de la realidad. La realidad es una idea, la realidad es algo a la hechura humana. La realidad es una cosa que está ahí natural, que hay que estudiar, que hay que investigar. No hay nadie solo naturalista, nadie solo del otro, nadie solo del otro. Es decir, son maneras de funcionar, que si nos apalancamos en cada una de ellas acabaremos siendo reduccionistas y habremos fastidiado el invento. Pero es una escalera para subir al segundo piso. Es un modelo, como el que decíamos antes, como si fuera así. Pero no es así, es para andar por casa y entendernos, ¿no? Y entonces por aquí anda un poco la historia. Yo me siento más de la parte kantiana, porque, bueno, entre otras cosas, porque yo hice mi tesis doctoral sobre un ilustrado. Y los ilustrados, pues claro, ya eso te mete el virus, cuando eres joven de 23 años, 24, te mete el virus de la ilustración de entonces, y ahora como estamos en lo poshumano y lo transhumano y lo posverdad y lo tal. Entonces yo ya no sé si mi reino es de este mundo, si va a ser del que venga, yo ya estoy perdido en el horizonte. Pero bueno, ahí mantenemos el tipo, con un poco de humor. Muy bien, muchas gracias. Lo cierto... Sí, adelante. También en el ámbito del pensamiento español hay, vamos, lo que se denomina humanismo salmantino, la escuela de Salamanca, que habéis hablado de la moral económica y demás. Entonces yo creo que una de las claves más interesantes que, bueno, no me quiero liar, que quería hacer una pregunta sobre todo, ¿no? Después hablamos de los debates, pero quería preguntar es si el mensaje filosófico universal, yo conozco sobre todo el español y iberoamericano, pero el mensaje filosófico universal se puede aplicar a la transformación o a la mejora de la vida de hoy. Y si somos capaces los filósofos, con mucho atrevimiento me incluyo, de poder transformar
y poder utilizar ese mensaje de lo mejor del paganismo o lo mejor de la cultura filosófica cristiana, desde Séneca hasta Fernando de Hielo, si somos capaces realmente de llevarlo a la realidad y de transformarlo. ¿Cómo podemos hacer eso? Si me dan las claves, pues cuando salga de aquí, pero ¿cómo podemos ese mensaje integrarlo, ese humanismo integral, vivo, abierto, y hacerlo? Porque como decía, tengo una cita por aquí apuntada, decía el autor del Principito, dice: ser hombre es precisamente ser responsable, un poco responsable del destino de los hombres, en la medida de su trabajo. Es sentir que al colocar su piedra se contribuye a edificar el mundo. Entonces, de esa forma, ¿cómo nosotros podemos poner nuestras piedras con este mensaje de estos filósofos? Gracias. Yo quiero hablar, pero no quiero monopolizar las cosas, entonces que hablen. Desde luego hay una cuestión, y es, somos libres, y naturalmente los demás también son libres de alcanzar, y también hay tradiciones que yo creo que también en esta época ocurre algunas cosas dentro de las filosofías y de los libros que más se venden o se proponen, ¿no? Y es el hecho de que realmente los libros y muchos autores suelen subir, podríamos decir, se ponen de moda en algunos momentos, realmente por inversiones de alguien que le interesa lo que está produciendo ese filósofo. Y por lo tanto, todo aquello que apoye políticamente algo, realmente tiene, yo diría, una mejor tarima para poder expresarlo ante los demás. La cuestión está en que esto necesita, en primer lugar, yo diría, una gran responsabilidad por los educadores, porque en definitiva, cada vez más las consignas se mueven más que las ideas. Y naturalmente, donde hay pobreza, y lo digo también, pasa en Latinoamérica, ¿no? Pasa en África, pasa en muchos lugares, realmente se es esclavo de esas consignas. Y además son donde más entusiasmo generan, y más, yo diría, enfrentamiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una parte, podríamos decir, que es casi... Cuando uno lee los libros y digo, oiga, ¿por qué este libro está tan... o por qué este autor se vende tanto con estas ideas que lo que hacen es simplemente retratar algunas de las cosas que ya existen en el ámbito social? Y entonces eso me hace a mí pensar, yo digo, yo creo que alguien quiere defender esta postura. No he hecho la investigación, pero realmente creo que el Capital sí abona una serie de propuestas filosóficas y otras no. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que tenemos un gran reto por delante, y es que hay intereses creados en los cuales las ideas que contribuyan a fortalecerlo son las que van a tener mayor difusión, ¿no? No obstante, yo creo que hay mucha filosofía, ¿no? También muchas personas que están también en el ámbito del pensamiento, que realmente unidos, yo creo que a la honestidad intelectual, piensan de una manera u otra. Y tenemos que pensar que esas búsquedas todas son aceptables. La cuestión está en que seremos capaces de decir, hay que evitar las exclusiones absolutas, ¿no? O hay que acoger a todos, porque al fin y al cabo la necesidad, por ejemplo, de querernos todos, o de ser queridos, pues la tienen todos los seres humanos. La necesidad de tener un mayor conocimiento de cuáles son los orígenes, de cómo algo va creciendo a lo largo de la historia, cómo ha crecido la cultura, cómo ha crecido la ciencia, ¿no?
es cierto que la ciencia tiene muchos tecnicismos, vamos a llamar, y que olvida a veces ese ámbito estético que creo que todo ser humano lo tiene, y ese ámbito de justicia y ese ámbito de verdad. Pero hay quien dice que la verdad no existe. Pero es probable que no lleguemos a una verdad absoluta, pero ¿sabemos por dónde está? Si en el norte o en el sur. O sea, yo creo que sí tenemos una orientación, aunque no sepamos exactamente la gran verdad, ¿no? Pero sabemos que nos estamos acercando. Y eso es una cosa que se oye con el corazón, ¿no? Y cuando esto seamos capaces de hacerlo y ponerlo en práctica, y que realmente lo enseñemos, porque yo creo que la importancia de la enseñanza es algo que se está olvidando y se está simplemente también cosificando la formación. Ya la formación es más instrucción que formación. ¿Por qué? Porque estamos formando para una profesión y lo que se centra algunos estados es, por ejemplo, yo en Ecuador, nosotros tenemos una facultad de Derecho, ¿no? Derecho. Y realmente el evaluador dice que el programa no es bueno porque tiene cosas que no pertenecen al derecho. Fíjense qué mirada. Estamos peleando, pero la cuestión es así. Y entonces te ponen mala nota porque tiene elementos que no están acoplados con yo diría con la operatividad del derecho, con algo que sea de derecho. Entonces está quitando la integridad. Lo más rico del ser humano es realmente lo que puede aportar algo grande al derecho. Entonces, así las cosas, tenemos que decir, bueno, pues tenemos que ser las personas que tienen que conquistar ese espacio, tanto en la educación como en la cultura, como en el arte y en la filosofía, claro. Solamente dos cosas. Me parece que dos tareas que pueden ser desde la sociedad civil o concretamente desde lo que puedes hacer o tú o cualquiera de nosotros es la prevalencia de la razón moral. O sea, la ética yo creo que hoy en día es la respuesta radical, ¿no? Pero no una ética tipo esa ética de supermercado que te venden como moralina y tal. No, una ética, pero una ética teleológica, es decir, plantearse la vida de acuerdo a fines, punto. Eso creo que estaría de cada uno. Segundo, desde la filosofía. Yo creo que la filosofía tiene la gran tarea de restaurar la preocupación de la metafísica. Y yo creo, y solamente para recordar, en la crítica de la razón pura, Kant dice en la última parte, y recuerda la tarea de la filosofía, y se refiere a la metafísica, y nos recuerda y dice, la metafísica es la más principal de todas las disciplinas de la filosofía, porque es la única guardiana que recuerda a las otras ciencias la finalidad y la idealidad de hombre que hay, ¿no? Mientras ella exista, estamos resguardando la dignidad del género humano. Si ella se olvida de esa tarea que tiene, pues entonces estamos destinados simplemente a lo que vemos, ¿no? Que es el sinsentido del rumbo de la humanidad que él dice. Bueno, yo si no creyera que la filosofía tiene mucho que hacer, pues igual me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? A otra historia, ¿no? Pero estoy seguro y convencido, y cada vez cuanto más viejo me hago, más convencido estoy de que hay que sostenerla y no enmendarla. Hay que seguir ahí dando la lata. Y hay que estar curado de espanto. Hay un libro, las tesis sobre Feuerbach, de Marx. La tesis 11 dice: los filósofos se han preocupado tradicionalmente de interpretar el mundo de diversas formas. De lo que se trata es de transformarlo. Y yo tengo un amigo mío que inventó la tesis 12, que no existe, que es espuria, que dice: el mundo se transforma solo todos los días, de lo que se trata es de que se transforme bien. Bueno, esto enlaza con lo que decía Diana. A ver, tenemos que ayudar a que se transformen las cosas para bien, porque las cosas ya se transforman solas por su camino.
Y nosotros como profesores de filosofía o como pensadores o como profesores de lo que sea, lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a tener visiones, ¿eh? Visiones, no para que se vuelvan locos, sino para que sepan por dónde andan. Acaba de decirlo ahora de otra manera Diana, dice, teleología, vale, pues eso, para dónde y a qué, y qué sentido tiene lo que estás haciendo. Por coger tu misma metáfora, las piedras del Principito de Saint-Exupéry, aquel tío que iba por el camino en la Edad Media y le pregunta a uno que está picando piedra, ¿qué estás haciendo? ¿No lo ve? ¿Picando piedra? Este era naturalista. Y el otro que va para allá dice, ¿y usted qué está haciendo? Pues mire usted, estoy aquí trabajando para conseguir el dinero, para llevar a casa, para que coma mi mujer, mis 3 hijos. Este era idealista de la libertad. Y llega otro y dice, ¿qué estás haciendo, compadre? Y dice, el pórtico de la gloria. Este era idealista absoluto, ¿eh? Bueno, ya se inventó en la Edad Media esto. Entonces, y además, ¿cómo? Además, ¿cómo? Pues hombre, volvemos a lo de antes. No es que nosotros seamos más guapos ni más listos, es que, como dijo el otro, estamos subidos a hombros de gigantes. Pues hay que subirse bien, encaramarse bien en hombros de gigantes, estar bien fundamentados ahí, para mirar para adelante. Esta mañana alguien dijo, y con razón, que no hay nadie que esté absolutamente equivocado. No hay nadie que esté en el error absoluto. Yo creo que tampoco hay nadie que esté en la verdad absoluta. Tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela, que dijo don Antonio Machado. Entonces, pues aquí es una bola que le paso aquí a Pepe para que la remate, que es machadiano, y hay otro machadiano por ahí atrás, ¿no? No sé quién es, tú, ¿no? Sí, bien. Y entonces digo, no hay nadie que no tenga algo de razón. Y un teniente de navío me decía a mí una vez, me lo repitió tantas veces que se me quedó de mantra y lo uso siempre que puedo. Y dice, ¿tú sabes lo que dicen los portugueses cuando discuten con alguien? Son muy educados, los portugueses, muy educados. Y dice, vosé, a lo mejor están en desacuerdo contigo totalmente, ¿no? Pero dice, vosé ten razón, mas non ten toda. Vosé ten razón, mas non ten toda. É que non ten moito fundamento. Pues para poder decirle a un tío, vosé ten razón, mas non ten toda, y luego ya que non ten moito fundamento, bueno, pues por lo menos dale la razón en lo que la tenga, y da lo que es de razón antes de que te lo quiten sin ella, ¿no? O sea, esta es una cuestión. Pero ciertamente merece la pena estar ahí y no perder la lucidez. Y lo peor de todo, para mí, el pecado mortal de un filósofo es que comulgue con ruedas de molino y que no piense y que hable por voz otorgada o por boca de ganso. Tiene que decir lo que honradamente piensa, con respeto, aunque luego le llamen a uno, como a mí en los blogs que escribo, fascista y machista, algunos, que luego no me lo dicen, otros me dan aplausos. Pero estás dispuesto a que te den cornás porque te has bajado a la... Esta mañana decía don Carlos, siempre que me dejan entrar, entro. Bueno, pues si tú entras en la red social y escribes en un blog, sabes que te van a dar cornadas porque tiran la piedra y esconden la mano. Discutir y dialogar no se suele hacer tanto, pero ese es el camino. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta mesa redonda. Buen descanso y las preguntas que hayan quedado en el tintero, seguramente que mañana, que hay muchas oportunidades para poder continuar, pero hemos sobrepasado un poquito el tiempo. Gracias, buenas noches. A las 9:30... ¿A qué hora es? Eso es, a las 9:30 nos vemos mañana, entonces. También un aviso que van a decir a continuación. Si quieres, tómate una. ¿Hasta la película? Vale. Para aquellos que lo deseen, nosotros siempre hacemos misa en la Capilla Real a las 6:15 más o menos, ¿no? A las 6:15. Y esto es para quien lo desee, con total libertad. Y luego, mañana por la tarde, a las 6, a las 7, para quien lo desee también, porque no está dentro del curso.
y con total libertad. Vamos a poner una película que está todavía en producción, es totalmente inédita, nueva, que es sobre Fernando Rielo y toda la labor que él ha propiciado en todo el mundo. Entonces, nada, mañana... La película la vamos a poner en el Palacio, arriba, sí. Eso, y como vamos a estar por la mañana y por la tarde en el curso, antes de esto, ya diremos exactamente la sala donde es. Vale. Dura 50 minutos. Bueno, gracias a que tengo unos buenos apuntadores, como ven. Vale, gracias.